El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8:09 en la mañana. Antes de continuar con la última entrevista del día de hoy, un par de comunicados de prensa que con mucho gusto los difundimos. Puerto Marítimo de Guayaquil recibe al buque con mayor longitud que ha llegado al Ecuador. El pasado 28 de noviembre, el Puerto Marítimo Libertador Simón Bolívar, operado por Contecón Guayaquil S.A., marcó un hito en la historia náutica del Ecuador al recibir al buque MV Svenborg Marx, que hoy se constituye como el barco de mayor longitud que ha arribado al país. El buque de bandera danesa cuenta con 347 metros de eslora, 43 metros de manga. La llegada de esta nave a la terminal demuestra la versátil capacidad del puerto de Guayaquil para recibir las embarcaciones más grandes que transitan por la costa sudamericana del Pacífico. Para Guayaquil y en general para el comercio exterior ecuatoriano es una gran noticia la llegada del Coloso. Gracias a la finalización del dragado al canal de acceso al puerto de la ciudad, este tipo de barcos de enormes dimensiones, imagínense, continuarán con su preferencia por el puerto de Guayaquil debido a la competitividad que genera para importadores y exportadores, los significativos menores costos logísticos de embarcar su carga directamente en el corazón de la ciudad. Contecón Guayaquil S.A. como concesionario del puerto estatal destaca su posición de liderazgo en la logística de exportación de los productos ecuatorianos más importantes como banano, camarón, pesca, cacao, madera, entre otros, así como en importación de insumos, mercancías generales y productos terminados e intermedios para el comercio y consumo nacional. De otro lado, el Ministerio del Ambiente inicia proceso de capacitación para registro de emisiones. El Ministerio del Ambiente, a través del proyecto Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes del Ecuador, desarrollará 4 talleres de sensibilización en las ciudades de Ambato, Cuenca, Guayaquil y Quito para facilitar al sector productivo e industrial del país el registro de emisión y la transferencia de sustancias potencialmente peligrosas. Estos talleres comenzaron esta semana, se extenderán hasta el 9 de diciembre y contarán con la participación de 150 representantes de organizaciones no gubernamentales, universidades, sector productivo, industrias y autoridades locales. En el Ecuador se han identificado 14 actividades productivas que emiten o transfieren 25 sustancias potencialmente peligrosas para la salud y para el ambiente. La implementación del proyecto Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes en el Ecuador trae beneficios a las industrias, pues les permite medir sus prácticas de manufactura, instrumentar las mejoras para una producción más limpia y mejorar su posición reputacional. 2 comunicados que damos lectura con mucho gusto aquí en este espacio de noticias. Búsqueme algún fondito de las fiestas de Quito, tenga la bondad. Querido DJ, estamos en la recta final de A Primera Hora. Tenemos el agrado, el honor, el gusto de recibir a León Espinosa, profesor universitario de Historia, Comunicación y Opinión Pública. ¿Para hablar de qué? Para hablar de Quito y de su fundación. ¿Ah? Qué gusto, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a todo el público que está pendiente de este noticiero y al país en general, a la ciudad y al país en general. Usted que es historiador, que conoce de las materias históricas, ¿el 6 de diciembre es la fecha de la fundación o no? A ver, es interesante la pregunta, es bastante sugerente. ¿Por qué? Porque las fundaciones españolas de Quito se realizaron en 3 oportunidades. El 15 de agosto de 1834, el 28 de agosto de 1534, y fueron realizadas por Diego de Almagro en este caso, y la tercera sería la que realizó Sebastián de Benalcázar, ¿no? Ahora, claro, hablo de las fundaciones españolas propiamente, claro, ¿no? Del mundo hispánico. Pero ¿esas son las que celebramos o no? La que se celebra el 6 de diciembre, oficialmente, en 1534, ¿no? Ya. ¿Qué significa esa fecha, 6 de diciembre de 1534? Esa fecha significa la consolidación de la conquista de Quito, en realidad, ¿no? De la conquista de esta ciudad que tuvo un antecedente de varios señoríos étnicos, de varios grupos humanos que estaban viviendo en este sitio que se conoció como Quito, ¿no? ¿Y qué es Quito hoy, en el siglo XXI? ¿Qué significa Quito? Quito en el siglo XXI ha atravesado algunas modificaciones, algunos cambios, ¿no? Sustanciales. Creo que ha habido algunos episodios en los cuales se ha tratado de reivindicar, y otra vez creo que en este año se ha establecido esa premisa de buscar resaltar, aunque sea de manera inconsciente, la identidad española, ¿no? Que estuvo un poco rezagada frente a ciertas limitaciones que creo que eran pertinentes para reflexionar históricamente cómo se ha modificado la ciudad, ¿no? Y si en realidad
ha superado algunos atavismos, algunos hechos que marcan a esta ciudad. Por ejemplo, en cierta forma, el racismo, la identidad, ese tipo de premisas, ¿no? Quito es una ciudad que a lo largo del tiempo ha sido una ciudad que acoge migrantes, ¿o no? Se ha desenvuelto con una ambigüedad en ese sentido, ¿no? Habría que pensar que las migraciones se producen también del campo a la ciudad, en primer término, ¿no? Y fueron configurando el espacio urbano que hoy denominamos Quito, ¿no? Yo hago esta pregunta para hacer, digamos, una comparación con lo que, por ejemplo, significa Guayaquil. Guayaquil es una ciudad que acoge mucha migración a lo largo del tiempo, del campo a la ciudad, justamente por sus propias características. ¿Quito no tiene esa misma característica? ¿No ha tenido a lo largo de los años? Es decir, ha tenido acogida en la medida que es la capital de la República, ¿no? En este caso, y por ese mismo ejercicio ha habido amplitud, pero las prácticas, la cotidianidad circunscrita a lo relacionado con los migrantes es bastante compleja, porque la gente tiene un poco un ensimismamiento y un afianzamiento costerruño que a veces genera una polémica con gente que es de afuera, ¿no? Ya. ¿Qué se entiende por chagras? Bueno, chagras se supone que son las personas que no proceden o no tienen su estirpe o su nacimiento desde la misma capital, ¿no? Que son de las periferias. ¿Chagras el migrante es cualquier migrante o en el caso de Quito es que le llamamos chagra? Digamos que generalmente la palabra chagra se hace alusión a los sectores aledaños a Quito, ¿no? En realidad. Ya. Porque hay muchas palabras que se fueron asentando, afianzando para establecer esa calidad migratoria de ciertas personas, ¿no? De ciertas procedencias. ¿El chuyaquiteño? El chuyaquiteño, digamos, trata de reivindicar en esta idea lo que sería la tradición colonial, ¿no? Es decir, la tradición de quienes nacieron especialmente en ese denominado centro histórico y que tienen toda su trayectoria, todos sus antecedentes circunscritos a la ciudad de Quito, ¿no? Pensemos en la novela de Jorge Casa, ¿no? El Chuya Romero y Flores, ¿no? Ya, pero ¿cuáles son las características del chuyaquiteño? Las características, bueno, como dije antes, una de las características es el orgullo por la ciudad, ¿no? Estar muy, muy orgulloso de la ciudad y siempre en contraste con otras ciudades, con otras metrópolis, ¿no? Con otros orígenes, ¿no? También en este caso vive del ensoñamiento, ¿no? Como dice hasta la canción, ¿no? Y un poco siempre sugerido por las formas, ¿no? El chuyaquiteño siempre está atravesado por las formas, ¿no? Digamos que es una proyección de ese pensamiento barroco que tuvo mucha influencia en la colonia, ¿no? La sal quiteña, que es tan conocida, tan mencionada, ¿qué es la sal quiteña? Bueno, yo siempre he tomado la sal quiteña como una forma reivindicativa del humor, ¿no? El humor siempre transgrede y cuestiona el poder, ¿no? Entonces, en esa centralidad política de Quito, siempre la sal quiteña estuvo asociada con la creatividad para tratar de buscar humor a las circunstancias más adversas y tratar de buscar el momento adecuado para tratar de salir adelante y llevar con alegría ciertas penurias, ¿no? Y también, como dije, a transgredir el poder, ¿no? La sal quiteña, digo, uno mucho la asocia al que tiene, digamos, esas características de hacer reír cuando cuenta una anécdota, cuando cuenta un cacho. Digamos, como decimos popularmente, los cachos. ¿Todavía existe la sal quiteña? Creo que han cambiado porque esa sal quiteña está mucho más asociada con grupos humanos específicos. Pensemos en los barrios en concreto, ¿no es cierto? Es decir, la gente del barrio estaba mediada por esta sal quiteña, ¿no? Es decir, tratar de hacer divertir al otro, tratar de hacer sonreír al otro, no pensemos en Ernesto Albán, ¿no? En este caso, ¿no? Pero ahora, como que esa sal todavía sigue latente, pero la diversificación, la amplitud de la ciudad como que han diluido en cierta forma esa sal quiteña. Por ejemplo, hace, no sé, 30, 40 años teníamos a Ernesto Albán, Evaristo, teníamos a Zarzosa. Ya no tenemos más ese tipo de representaciones emblemáticas de la sal quiteña. Yo creo que son distintos episodios, distintos elementos, porque ahí podríamos también hablar de Carlos Michelena, ¿no? Que sería otra visión ya en el espacio público sobre cómo... Una visión distinta si comparamos con Evaristo y con Zarzosa. Exacto, porque en Evaristo y en Zarzosa había la visión formal de la política, ¿no? En cambio, en la práctica del parque de Michelena está la idea de la amplitud del espacio en donde se puede hablar y se puede cuestionar al poder, ¿no? Y eso es lo que hace Michelena, o sea, él se ha manifestado. Exactamente, ¿no? Es decir, ya ha dejado su estirpe ahí, ha dejado su
su base y creo que se está buscando, creo, otra forma, porque la ciudad ha cambiado de una manera bastante rápida, ¿no? Vertiginosa. Una de las cosas que, por ejemplo, a lo largo del tiempo siempre había caracterizado a Quito, y digo, quienes no somos quiteños, no nacimos en Quito, pero esta ciudad nos ha acogido desde hace muchos años, siempre destacábamos y era el ser humano, el quiteño como ser humano, su amabilidad, el respeto, la solidaridad. Yo tengo la sensación de que hoy ese Quito ya no existe. Hoy tenemos una ciudad mucho más agresiva, con gente muy poco solidaria, en algunos pasajes una ciudad desordenada. Digo, es una visión que yo tengo, le comparto con nuestro invitado, con León Espinosa que nos acompaña. No sé si usted comparte esa misma visión. Creo que es la consecuencia, es la idea que se da al transitar de una ciudad más pequeña, más manejable, hacia una metrópoli, ¿no? Eso va cambiando las formas, los hábitos, las costumbres de las personas, ¿no? Y en realidad, si bien es cierto, un poco como dije al principio, estamos celebrando, la gente celebra en este caso la tradición hispánica, pero esa forma de cobijo, de comunitaria, etcétera, pienso que es una derivación del mundo andino, del mundo indígena, ¿no? Entonces eso también estaba todavía presente, estaba muy vigente en una comunidad mucho más pequeña y mucho más firme en sus lazos afectivos. Ahora, la ciudad expandida va rompiendo, va resquebrajando también esas relaciones sociales, ¿no? Es una ciudad que está en la línea de la modernidad, profesor. Creo que en este último tiempo Quito ha sido una ciudad que vertiginosamente había entrado, si vemos las construcciones, por ejemplo, que están dando este momento, en ese ánimo de modernidad, ¿no? Frente a las limitaciones también que pueden tener un orden económico, ¿no? Pero con el afán de circunscribir a lo político también, la gente convirtió a Quito en la ciudad más poblada del país. Entonces, esto significó también que haya un intento de modernización, que un proceso de modernización al estilo convencional muy, muy rápido, muy acelerado en la ciudad de Quito, ¿no? Ya, pero digo, ¿ese crecimiento está apuntalando a la ciudad o está más bien rezagada si comparamos con otras metrópolis del continente? Yo creo que comparándola con otras metrópolis que tengo en el imaginario, se supone que ha tenido un crecimiento bastante significativo la ciudad de Quito, ¿no? Ha avanzado. Se ha tenido un poco, yo creo, también por la crisis, pero sí ha sido evidente esa transformación de Quito, ¿no? En ciertos elementos que antes habían sido olvidados también, ¿no? Están incluidos en esa modernización. Ahora, claro, el problema es que no ha habido una reflexión, una cabida formal a tratar de comprender esa modernización, esa nueva ciudad, ¿no? Ahora, a nivel político, sobre quienes han dirigido la ciudad. Voy a remontarme a 1988 con Rodrigo Paz, a 1992 y 1996 con Yamil Maguad, a 1998-2000 con Roque Sevilla, a 2000, 2004, 2009 con Paco Moncayo, a 2009, 2014 con Augusto Barrera, a 2014, 2019 con Mauricio Rodas, a 2019 hasta 2023 con Jorge Yunda. Estos nombres que he citado de memoria desde el año 98, antes del año 98 tuvimos al maestro Juanito y antes a Álvaro Pérez, como alcaldes de estos 40 años. ¿Puede haber una lectura analítica de quienes han dirigido la ciudad a lo largo del tiempo, sus concepciones políticas, su propio origen? También se habla del tema social. Hoy, por ejemplo, a Yunda hay un segmento de la sociedad que no lo quiere y que lo denosta, porque inclusive no es de Quito, sino que él es chimboracense, él nació en Guano. ¿Cómo analizamos este recorrido de los alcaldes que hemos tenido en 40 años? A ver, hay muchos elementos significativos en lo que mencionó de manera idónea, pero uno puede sintetizar esto al ejercicio político nacional con el que ha pasado en Quito. Por ejemplo, en la lista de alcaldes que fue expuesta, podemos ver que la mayoría pertenecían a los distintos partidos, de cierta forma, Democracia Popular e Izquierda Democrática, ¿no es cierto? El ejercicio político se daba de esa medida. Otro punto, por ejemplo, la ciudad, la misma idea, en cierta forma, entre liberal y conservadora con Álvaro Pérez, que fue un remanente también de Sixto Durán Ballén. Claro. En este caso, sería esa misma línea de continuidad. Y otro punto que siempre he tomado en cuenta y manifiesto a ver en las clases, es que la radiodifusión tiene un papel significativo en Quito.
ha tenido un papel significativo. Por ejemplo, el maestro Juanito provino de la radio Tarqui. Claro. El alcalde actual Yunda procede en ese sentido con la misma raigambre, ¿no? de una trayectoria mediática. Claro, ¿no? y menciono dos personajes adicionales. Pancho Moreno, o sea, Alfonso Lazo Bermeo, radiodifusor, que fue vicealcalde, concejal y vicealcalde, y Carlos Efraín Machado, radiodifusor, que también llegó a ser vicealcalde. Exactamente, por eso mi relación. Es decir, en el mundo de la radiodifusión y el mundo deportivo está integrado en ese papel. Pensemos que Rodrigo Paz ha sido presidente vitalicio de Liga Deportiva Universitaria, entonces uno puede ir entendiendo los procesos políticos en esa dimensión. Ahora, claro, el cuestionamiento que se hace al alcalde actual Yunda no creo que tenga mucha cabida, porque vemos que Rodrigo Paz no fue nacido en Quito, Paco Moncay no ha sido nacido en Quito, sino que simplemente se va matizando de acuerdo con las circunstancias. Magua tampoco, también es de origen lojano, ¿no? Claro. Y es de origen extranjero también, como todos tenemos la raigambre de otras latitudes, pero vemos que simplemente se matiza por el hecho de intereses que están circunscritos a cuestionar desde distintas aristas de un ejercicio de poder, ¿no? El hecho de que Yunda haya ganado la elección 2019 fue una ruptura a nivel político en Quito. O sea, ¿marca una ruptura esa elección de Yunda? Yo creo que son cuestiones bastante interesantes. ¿Por qué? Porque para mí, por ejemplo, Rodas fue el pronunciamiento político, casi como un plebiscito frente al ejercicio, cómo se había interpretado el ejercicio político de Rafael Correa en Quito, cómo se había ido desgastando, ¿no? Frente a Augusto Barrera, por ejemplo. Y en este caso el alcalde Yunda también expresa un remanente político que a la inversa también quedó latente, ¿no? Es decir, ciertos grupos que estaban insatisfechos con la conducción habitual de los grupos dominantes de Quito, que habían expresado políticamente ese ejercicio, porque también la candidata contendora que no resultó electa también tuvo un porcentaje casi igual que el alcalde electo, ¿no? Claro, y por ejemplo, su contendora también tenía, digamos, si hacemos la lectura política, tenía ese mismo o un origen político similar. Exactamente, entonces una es candidata un capital de los político, sectores ¿no? populares, ¿no? Exacto, hay un capital político que está ahí presente todavía, ¿no? Ya, y los otros, por ejemplo, Moncayo, César Montúfar, Juan Carlos Solines, Juan Carlos Holguín, que para algunos en ciertos casos representan a una élite política o a una élite económica y que terminaron perdiendo las elecciones. Yo creo que en este caso uno puede entender que se han resignificado esos actores políticos, porque el mismo Paco Moncayo fue alcalde, ¿no es cierto?, con una trayectoria en Izquierda Democrática, y también fue postulado por la misma Izquierda Democrática. Igual Montúfar también ha tenido una trayectoria política con partidos no tan tradicionales, pero ha tenido una trayectoria política y ha estado en la opinión pública de manera intensa, de manera incesante, ¿no? Igual el candidato Rodas, el candidato ¿Cuál? Holguín, sí, exactamente, es decir, se le dio mediante la cuestión de fútbol el espacio político para que esté ahí, y asociado con el partido Creo, es decir, había impulsos por detrás de candidaturas nacionales frente a esos espacios locales, ¿no? Profe, y con esto voy terminando. ¿Quito ha sido una ciudad taurina a lo largo del tiempo? A ver, hay que entender también la dimensión histórica de eso. Hago un recuento de eso porque sintético, porque, por ejemplo, en el gobierno de Ignacio Bentemilla, los toros estaban permitidos, pero esa fiesta fue proscrita porque era una fiesta profana. Y haciendo una relación, ¿no? La costumbre de los toros está instaurada en países que son eminentemente asociados con el espíritu hispánico, ¿no? Es decir, pensemos en México, pensemos en Ecuador, en cierta forma en Colombia. Entonces las élites han asociado y hay un proyecto político que se denomina el hispanismo. Entonces el toreo se inscribe en esa lógica de festejo al hispánico. Es decir, lo que está inscrito en la cultura popular española, aquí viene con un sesgo de cultura de élite. Entonces ahí se va afianzando y claro, en determinados grupos el hecho de asociarse, incluso apegarse un tanto a las élites resulta muy convincente, ¿no? Entonces, más que el hecho de la práctica taurina, está el factor simbólico en el cual se inscribe esta circunstancia de la corrida de toros, ¿no? Es decir, aquellos que rememoran y añoran el pasado colonial español y aquellos que en cierta forma están tratando de resignificar una ciudad que tiene otras costumbres. Incluso pensemos cómo este último tiempo se ha puesto muy en vigencia el derecho y la defensa de los animales. Claro. Sobre todo por parte de las nuevas generaciones, ¿no? Exactamente, es decir, si uno hace un sondeo, un paneo con las nuevas generaciones, habrá un porcentaje respetable que esté de acuerdo con los toros, pero creo que más significativo es las personas que, en cierta forma, sin hacer un análisis profundo, están desechando este tipo de prácticas. Correcto. Así llegamos a este 6 de diciembre. Hoy es 5, mañana 6 de diciembre, en un nuevo aniversario de la Fundación de Quito. Gracias, profesor, por estos minutos. Qué amable. Gracias a ustedes y que sigan disfrutando en un buen sentido y críticamente las fiestas de Quito. Y que viva Quito, ¿no? Que viva Quito. Gracias a León Espinosa, profesor universitario de Historia, Comunicación y Opinión Pública, hablando sobre Quito. 6 de diciembre conmemoramos un nuevo aniversario de fundación de nuestra ciudad.